Muy buenas a todos equipo, soy Mario Sabó de Lean4Football y en el vídeo de hoy vamos a ver las claves para reducir la ansiedad y el exceso de nervios antes de un partido de fútbol. Antes de empezar con esto te recuerdo que nos puedes dejar un bonito like para seguir apoyando este canal y que te suscribas y que actives la campanita si todavía no lo has hecho. Y bueno, vamos con el vídeo. Es muy frecuente que cualquier deportista sienta nervios, angustia, estrés antes de un partido. La ansiedad y los nervios son emociones normales y como cualquier otra emoción sirven para algo y para el ser humano. Pero bueno, seguramente te habrás preguntado para qué necesitamos estas emociones si en principio son algo negativo. Vamos a intentar conocerlas un poco más para entenderlo. Como he dicho, sentir nervios, ansiedad, angustia son emociones que se reflejan como algo negativo. Es normal que al ser emociones que son vividas como algo desagradable, no queramos volver a vivirlas nunca más. ¡Oh Dios, está ahí la chica que me gusta! ¿Qué nervios tengo? ¿Qué puedo hacer? Mejor me voy a quedar en esta esquina apartado y nunca le hablaré en mi vida. Intentar bloquear o controlar estas emociones es el primer paso para sentirlas aún más fuerte y que sea aún mayor el problema. Puede que no lo sepas, pero todas las emociones que existen en el ser humano sirven para algo. Son necesarias para la supervivencia de la especie. Como cualquier otra emoción, la ansiedad tiene una función. Preparan a nuestro organismo para situaciones amenazantes o de peligro. En un principio los nervios, como he dicho, no es nada malo, es algo muy normal, pero esto se puede convertir en un problema si se repite en muchas ocasiones y aumenta su intensidad. Como he dicho, nos preparan para una situación de peligro o para enfrentarnos a algo amenazante. Por lo tanto, si existe una amenaza real para la supervivencia, la ansiedad se va a activar de tal modo que nos va a poner en modo alerta y estar preparados para cualquier cosa. Entonces, después de esto, nuestro organismo pone en marcha unos mecanismos que se llaman lucha-huida. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. En este caso, ¿qué podemos hacer cuando este nerviosismo o ansiedad repercute en nuestro rendimiento, en este caso, para jugar a fútbol? Cuando interpretamos algo amenazante que en principio no lo es, se activan, como he dicho, estos mecanismos que nos producen la ansiedad o los nervios. Y estaréis de acuerdo conmigo que jugar un partido de fútbol, una carrera o un entrenamiento no es ni bueno ni malo. Porque bueno, nuestra supervivencia no depende de ello. Pero aunque nuestra vida no dependa de un partido de fútbol, dependen otras cosas que puede que sí que nos importen mucho. Es decir, nuestra autoconfianza, la titularidad, un futuro contrato, el orgullo de los compañeros de tu equipo o el orgullo de tu familia o tus amigos. Esos factores que nos provocan esta ansiedad muchas veces son muy fáciles de identificar. Una vez identificados estos problemas es cuando podemos poner a trabajar nuestra mente y acabar con esta ansiedad. Hay que decir que en ocasiones es muy difícil identificar todos los problemas debido a que muchas veces son inconscientes o indirectos. Es aquí donde la psicología puede aportar un papel muy valioso. Entonces, después de entender un poquito mejor cómo funciona el tema de los nervios o la angustia, te voy a decir ahora unas cuantas claves que puedes utilizar para reducir estos niveles de nerviosismo o angustia antes de un partido. En primer lugar, vamos a pensar un poco, ¿es de verdad la competición tan amenazante como tú piensas? Al final somos nosotros los únicos responsables de interpretar esto como algo amenazante. Entonces, si interpretamos el partido como una amenaza, nuestro mecanismo entenderá que es un peligro real y activará los mecanismos de lucha o huida. Como te habrás dado cuenta, el exceso de nervios disminuye nuestra confianza y reduce nuestra concentración, algo que hará reducir nuestro rendimiento. Entonces, si interpretamos una situación normal, como es una competición deportiva, un partido, como algo amenazante, esto producirá que disminuya nuestra confianza y nuestra concentración. Y como he dicho, no hará que estemos al máximo nivel que podemos dar. El segundo consejo que te doy es que empieces a comprender tus emociones sin intentar bloquearlas o controlarlas. Piensa que todas las emociones humanas existen por alguna razón. Es posible que estas emociones se detecten como algo desagradable, pero lo mejor es que las detectemos y que las dejemos pasar. De esta manera, con el tiempo irán disminuyendo, pero sin controlarlas o intentar bloquearlas. El tercer consejo que te doy es fácil de aplicar. Intenta entender la competición, el partido como un reto a superar. Tú si cambias la interpretación del partido de una situación amenazante a un reto, seguramente vas a estar mucho mejor.
Míralo de esta manera, los retos suelen ser siempre muy motivantes. Plantearte la competición deportiva como un desafío a superar seguramente aumente tu confianza y sobre todo tu concentración. Por lo tanto, esto hará que aumente tu rendimiento. Y el cuarto consejo que te voy a dar es que te centres en solo lo que depende de ti. En muchas ocasiones nos pasamos comiéndonos la cabeza en cosas que en realidad no dependen de nosotros, lo que hace que perdamos confianza y que nos sintamos más nerviosos aún. Es importante que nos demos cuenta cuando estamos preocupados por algo que no depende de nuestro rendimiento en concreto. Es decir, nos tendremos que concentrar en cosas que de verdad podamos hacer, no en las que no podemos hacer nada. Un ejemplo de esto puede ser cuando el entrenador nos deja en el banquillo o directamente no nos convoca. Es decir, hay ocasiones durante la temporada o en tu carrera que seguramente hayas entrenado como un loco, te hayas sentido perfectamente y estés a tope y aún así tu entrenador no confía en ti, no te pone o mismamente porque tiene otro jugador que le gusta más que tú. Es decir, tú puedes entrenar todo lo que tú quieras y estar perfecto y tú decir, vale, estoy como un burro y no puedo hacer más. Piensa en eso, no depende solo de tu rendimiento en el campo, sino de la decisión de, en este caso, tu entrenador, que por circunstancias prefiere a otro jugador en vez de a ti. En definitiva, empieza a entender y a escuchar tus emociones. Toma la competición como un reto y como una oportunidad para conseguir algo bueno para ti. Y si realizas un buen partido, lo habrás superado. Y no te preocupes si no te ha salido bien, ya habrá otro partido, otro entrenamiento donde podrás aplicar estas mismas cosas y demostrar lo que verdaderamente vales. Antes de finalizar el vídeo, quiero darle las gracias a Javi Bonilla por ayudarnos a hacer este vídeo tan interesante y tan útil. Os recomiendo que entréis en su página web y en su Instagram, que os lo dejamos aquí abajo, para ver más contenido relacionado con la psicología deportiva. Y bueno, equipos, si os ha gustado el vídeo, dejadnos un bonito like para apoyar el canal, suscribiros y activar la campanita para enteraros de todo lo que vamos subiendo y que nos dejéis un comentario si os ha gustado este tipo de vídeos, es decir, vídeos relacionados con la psicología deportiva, la motivación y este tipo de temas. Así que si queréis más, ponednos un comentario. Y bueno, equipo, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en siguientes vídeos.